Muy buenas noches. Somos estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso Modelos de Intervención en Psicología. El día de hoy nos acompaña el doctor Federico Millán. Muy buenas noches, doctor Millán. Bueno, agradecemos mucho su tiempo, su disposición para compartir pues, sus valiosas experiencias en el campo de la neuropsicología. El objetivo, pues, de esta entrevista es conocer más sobre su trayectoria, los modelos que guían su práctica, su enfoque psicosocial, la colaboración interdisciplinar y los principios éticos que la rigen y, pues, recomendaciones que tenga de pronto para los futuros o para quienes aspiren a esta apasionante área. Eh, Iniciamos con Sandra, que nos tiene la primera pregunta. Doctor Milán, buenas noches. ¿Nos concede permiso para ser grabado, doctor Milán? ¿Consentimiento informado, firmado? Claro que sí. Bueno, primero, muy buenas noches para cada uno de los participantes que están el día de hoy en esta charla. Hago mi presentación formal. Mi nombre es Federico Millán Millán. Soy psicólogo clínico con especialidad en neuropsicología. Mi tarjeta profesional es 164202. Y bueno, estoy a disposición de lo que ustedes consideren para esta charla. Claro que sí. Doctor, podría compartirnos un poco sobre su trayectoria profesional en el campo de la psicología y la neuropsicología y qué lo motivó a especializarse en esta área? Bueno, Sandra, voy a comentar un poco acerca de cuál ha sido pues mi trayectoria como profesional en el área de psicología. Llevo ya 18 años como psicólogo. Soy psicólogo egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali. Tengo una especialidad en neuropsicología en la Universidad Javeriana de Cali. Mi trayectoria profesional ha venido en diferentes campos. Creo que al principio cuando estaba en la universidad, cuando estaba iniciando mi pregrado, pues como que no tenía claro cuáles iban a ser como esa ruta que iba a coger desde la parte profesional y laboral. La vida me fue llevando a varios puntos, a varios momentos profesionales. Comencé haciendo mis prácticas profesionales en instituciones educativas, trabajando todo lo referente a orientación vocacional y atención e intervención en crisis en los estudiantes. Posteriormente tuve la oportunidad de estar en dos instituciones, una en Manizales y la otra en Pereira. Una en Manizales que se llamó Mente Sana. En Mente Sana realizaba intervenciones clínicas. También hice un poco de orientación vocacional en instituciones educativas, talleres y jornadas de sensibilización, escuelas de padres. También tuve la oportunidad de hacer mis primeros pinitos en la parte organizacional. Se hacía selección de personal, pruebas psicométricas y entrevistas. De ahí pasé a Hogares Claret, que es un centro de rehabilitación en la ciudad de Pereira. Trabajaba en un programa ambulatorio, es decir, que los pacientes, los chicos iban de lunes a viernes, era media jornada y tenían actividades académicas, y mi función dentro de la organización era el apoyo de la triada. La triada era un equipo de un pedagogo, un trabajador social y un psicólogo. Se hacía intervenciones, se trabajaba básicamente como atención en crisis, también con los padres de familia, y bueno, eso era básicamente lo que hacía ahí. Luego pasé a trabajar en un municipio de Caldas que se llama Marquetalia Caldas. Ahí estuve con la alcaldía municipal durante 4 años. Fui el psicólogo de la comisaría de familia. Y también estuve trabajando en ese mismo tiempo como referente de salud mental del municipio. Las funciones pues del profesional en el área de psicología en comisaría pues era atender pues cada uno de estos casos que suceden día a día con los niños y niñas y adolescentes, restablecimiento de derecho, apoyo emocional, también hacer escuelas de padres, estar en instituciones educativas, intervenciones,
trasladar a los niños o niñas que estuvieran en algún programa de consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, básicamente hacía muchísimas cosas ahí. Y en el área de salud mental, todo lo referente a hacer capacitaciones y la realización de pruebas para trabajar todo lo que es referente a consumo de sustancias psicoactivas y todo lo referente también a personas del municipio que tuvieran algún trastorno del área psiquiátrica para hacerle el acompañamiento. Era más que todo más unas funciones más desde el área administrativa que desde el área operativa. Y en la comisaría sí era básicamente todo operativo. Y ya en la actualidad trabajo freelance como director de talento humano de 2 unidades renales, una en la ciudad de Arauca y la otra en Amazonas. Mis funciones como director de talento humano es hacer el filtro para la selección del personal, jornadas de sensibilización, todo lo referente en salud y seguridad en el trabajo. Todo es básicamente las competencias desde el área de talento humano. No hago nada referente a intervención, solamente es trabajo con el personal. Y alterno a esto, estoy con un equipo de psicólogos en la ciudad de Bogotá, donde trabajamos con personas que están en el exterior y hacemos intervención clínica. Bueno, me estoy conmemorando mucho, qué pena, chicos. Ese es como el panorama general de lo que he hecho desde la parte profesional. Ok. No, no hay problema, digamos, con el tiempo. Por el contrario, creo que es bueno, pues, que nos cuente lo más que pueda, porque para nosotros eso Muy es interesante. importante e enriquecedor. Sí. Perfecto. ¿Se me Gracias. quedó algo de la pregunta? Qué pena. No, ¿Algo doctor, más? gracias. Ok. Muchas gracias, doctor Milla. Bueno, gracias por esa respuesta muy dada al lugar. Yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Qué enfoque terapéutico utiliza? Por ejemplo, cognitivo, conductual, humanista, psicodinámico, etcétera, ¿y por qué? Bueno, yo soy clínico y el enfoque mío es cognitivo-conductual. Parte de mi proceso académico me ha llevado a que en este momento es el enfoque que más puede darnos efectividad en un trabajo psicoterapéutico. Alterno la parte clínica con el enfoque cognitivo-conductual, se une mucho con la especialidad que tengo, que es neuropsicología. Entonces, para mí es importante trabajar la parte cognitiva y la parte conductual. Como yo le digo a las personas que ingresan a acompañamiento terapéutico conmigo, la idea no es cambiar a la persona, la idea es empezar a modificar patrones conductuales para que esa problemática que en la actualidad tenga pueda minimizarse y se pueda llevar de una manera funcional para el paciente. Muchas De gracias, doctor. acuerdo. No, muchas gracias. Bueno, Gracias. ya que menciona lo del procedimiento terapéutico, y mi pregunta va muy acorde con eso, ¿podría explicarnos cómo es una sesión de terapia con usted? ¿O cómo procede usted? ¿Cuál es digamos, desde que el paciente llega, cómo es el procedimiento? ¿Cómo se hace, digamos, ese acople con el cliente, esa relación con él, cómo se inicia y pues lo que prosigue de ahí en adelante? Bueno, esto es complejo porque cada uno de los pacientes, cada una de las personas que llegan a mi consultorio vienen con problemáticas totalmente diferentes, ¿sí? El abordaje de la parte terapéutica es, y lo hago yo, muy seguramente otros profesionales tendrán otros modelos u otras rutas que manejan para su proceso terapéutico. En el caso mío, primero se hace una intervención inicial, que para mí es muy importante conocer cuáles son esas necesidades, ¿sí? Necesidades específicas del paciente, es decir, por qué va a consulta, cuál es la necesidad del psicólogo, y a partir de ahí direccionar dependiendo de la necesidad. Es decir, para mí es fundamental, antes de mostrarle un modelo terapéutico, es generar un clic con el paciente para que así pueda ser muchísimo más funcional las sesiones terapéuticas.
Entonces, después de conocer la problemática, ahí empiezo yo a abordar, a partir de mi expertise, cuáles serían los objetivos y rutas adecuadas dependiendo de la problemática o conflicto. Porque pues no podría trabajar un problema de alimentación, se trabaja diferente con un paciente, un seguimiento por psiquiatría, que tenga alguna disfuncionalidad, que tenga doble personalidad, que tenga algún problema académico, o sea, todo depende la ruta terapéutica a partir de la necesidad del paciente. Y fundamental, para mí es fundamental, hacer clic. Y después de hacer esto, yo hago lo siguiente, hago 5 sesiones como mínimo para poder dar una valoración o diagnóstico y rutas que se van a utilizar para el acompañamiento terapéutico. Y de ahí se va desprendiendo, pues a partir de cada una de las sesiones, las habilidades pues, de uno como terapeuta para poder ir conectando e ir modificando de alguna u otra manera estas problemáticas. Así arranco yo. Ok. Permítame, doctor, bueno, antes de que continuemos con la siguiente pregunta, eh, bueno, usted me dice que es importante, obvio que es importante hacer ese clip o rapport, que le llamamos también, con el paciente. Si en un momento, digamos, llega un paciente y no se puede crear ese rapport, que la sesión o la terapia va a funcionar o no va a funcionar si no existe una conexión con el paciente. Ok, pues mira, esto es como relativo, esto es como todo en la vida, ¿no? Esto es un 50 y 50. Es como el que se casa y dice, el padre le dice hasta que la muerte los separe y resulta que se separan al año. O sea, eso no es garantía. La única Sí, garantía real de un proceso de acompañamiento terapéutico es generar en el otro, es decir, en el paciente, la responsabilidad para asumir este reto terapéutico. ¿Sí? ok, Muy seguramente, y no solamente, no puedo alardear, pero muy seguramente habrá mucha gente que de pronto no conecte conmigo por X o Y circunstancia, pero el proceso no es de que la persona conecte o no conecte, sino que realmente allá en el otro genere esa responsabilidad de asumir este acompañamiento terapéutico, que eso es lo más difícil, ¿no? exacto. Muchas Sí, gracias. gracias. Gracias, gracias, doctor. Teniendo en cuenta ese tema de la sesión, ¿qué importancia le da usted al paciente? Todo. Para mí el paciente es absolutamente todo. Es, a ver, sé que nosotros como profesionales tenemos el deber ser es direccionar de alguna u otra manera cada uno de los acompañamientos terapéuticos. Pero para mí el valor del paciente es todo en el momento desde que entra hasta que se engancha en el acompañamiento terapéutico y termina su ciclo. Es todo. Sin ellos no seríamos absolutamente nada nosotros, absolutamente nada nosotros. Y también así como de ellos depende absolutamente todo, también nosotros tenemos que colocar nuestro granito de arena, porque la corresponsabilidad no solamente es del paciente, sino es de nosotros, cómo podemos, intervenir en los acompañamientos terapéuticos. El paciente lo es todo, es como el médico, el paciente es todo. Gracias a los pacientes es donde yo he podido adquirir mi experiencia laboral, enriquecerme de la parte personal y creo que también ha sido mi oportunidad laboral para poder tener independencia en Ejecutar. muchos Ujú. aspectos. Correcto. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Continuando con la otra pregunta, qué bonito escuchar eso, doctor, de su aporte, la importancia que le da al paciente. Realmente es muy constructivo para nosotros como futuros psicólogos la postura que tiene usted mediante al paciente, ya que significa que es un todo. Es muy, muy profesional y muy importante. Doctor, continuando con la otra pregunta, ¿qué enseñanzas le han dejado los pacientes a lo largo de su carrera? Uy,
Todo también. O sea, yo creo que yo he aprendido, como le digo en sesión, yo enseño lo que me cuesta. Y yo creo que he encontrado en cada una de las personas que han estado en mi proceso o en mi proceso laboral que me han marcado. Te puedo dar ejemplos. Por ejemplo, cuando estuve trabajando en la comisaría de familia, ver de que un paciente, nosotros trabajamos los días domingos porque era el día que la gente iba de las veredas al pueblo. Ver de que un señor caminó 5 horas y solamente caminó 5 horas para poder hablar conmigo y llevarme una gallina viva, para mí eso, pues al principio fue muy extraño porque nunca había, primero tenía una gallina viva y segundo, el ver de que una persona camine 5 horas para poder hablar con alguien, creo que merece todo mi respeto. Enseñanzas de todo, desde la parte cultural, entender el dolor del otro, que eso también hay veces de alguna manera nos volvemos un poco insensibles frente a esta situación. Entonces, ver de que uno va a hacer una visita domiciliaria y la manera como te atienden, como te hacen sentir parte de una familia y entender de que estas personitas que nos acuden a nosotros, cada uno nos deja un granito de enseñanza, muchísimas, muchísimas. O sea, creo que parte de mi fortaleza como ser humano ha sido la enseñanza de cada una de las personas que ha compartido conmigo de alguna u otra manera estos 18 años. Alguno me ha dejado una cosita. Coloco el ejemplo que me acuerdo ahora de este señor, pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y también como enseñanza es gratificante no solamente lo que me dejan o me han enseñado, sino también cuando llegamos a un buen puerto desde la parte terapéutica, también es satisfactorio ver de que no solamente ellos nos enseñan muchas cosas, sino también yo puedo dejar un granito de arena en sus vidas. Me han enseñado todo. Creo que a fortalecer ese ser humano, no hablo como el psicólogo, creo que cada una de estas personas me ha fortalecido como persona y como ser humano. Creo que soy valioso gracias a todas las enseñanzas que ellos me han dado, a todas. Disculpa, doctor, continuando con la pregunta. ¿Se han creado lazos de amistad posterior a la terapia? Ya después de la terapia has logrado fortalecer ya no como terapeuta, sino como parte de su círculo social o amigos con algunas familias o pacientes. No, mira, yo en esa parte, y eso me lo ha enseñado también mucho la vida, sí que se generan vínculos porque soy sensible. Cada uno de los casos que llegan, pues me tocan de alguna u otra manera, pero no puedo perder como esa línea tan delgada de lo que es el terapeuta, lo que es formar un vínculo de amistad o social. Porque pues no veo coherente que yo esté trabajando, no sé, con la mamá de una estudiante, es un ejemplo, y termine yo saliendo con la mamá del estudiante, o vayamos y nos comamos un helado, ¿no? Creo que ahí cada uno tiene que guardar su rol, y esto no significa que yo sea insensible, sino si yo paso esa línea tan delgada del terapeuta a generar un lazo de amistad, pues se puede distorsionar facilito. Entonces, me es una sugerencia muy personal, lo hago. Una cosa es que yo sea agradable en una charla, una cosa es que yo conecte, pero hay espacios que yo no los trasciendo. No No, debe no, no, cruzar. no, no. Obvio, no significa que es que si me Total. encuentro en un centro comercial les voy a sacar la lengua, no, ni me ha faltado. Pero sí es, mi rol es el de terapeuta y ese es el que hago. Sí tengo espacios donde pues muy seguramente me los encuentro o podamos compartir algo, ni me ha faltado, pero no llegar a que se vuelva un vínculo de amistad, no. Yo cierro. Cuando las sesiones, los procesos se terminan, yo cierro. ¿Por qué? Porque pues ya cumplí mi función como profesional y esa fue la función para la cual me contrataron. Claro que respeto igual pues las personas que generan algún vínculo, pero desde la parte terapéutica se distorsiona absolutamente todo porque se pierde como el grado entre el profesional y el paciente.
Doy un ejemplo. Yo no me imagino el médico que opera a una persona de la vesícula y al mes están en Unicentro tomándose un café. No hay lugar. No significa que el médico se la encuentre y la salude de una manera formal y cordial. Así mismo lo hago yo. Es separar. Yo soy el profesional, este es mi paciente. Sí podemos hablar cosas y hay espacios donde trato de que se vuelva un poco no tan formal, sino un poquito más informal, con el fin desde la parte terapéutica, pero ya generar un vínculo diferente al del profesional con el del paciente, no. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Una respuesta súper importante saber eso. Y se ha venido viendo en muchos casos, tengo muchas amigas que acuden al psicólogo y de un momento a otro dejan de asistir por estos motivos, porque pues yo nunca he asistido, nunca he tenido terapias de psicología, pero tengo amigas, como le digo, que presentan estas situaciones y muchas se retiran de las sesiones porque no pasa esto que usted nos está diciendo. A veces las personas que van, pues lo que noto es que quieren como crear esos vínculos y de pronto no lo entienden que no se debe. Entonces... No. A ver, perdóname, te interrumpo, qué pena. Mira, esto que tú dices es muy importante y mira, me pasa a mí, por ejemplo, en el campo laboral. Yo soy jefe de talento humano de 2 unidades renales. Y lo primero que me dijo, por ejemplo, la gerente de la unidad renal es, doctor Millán, por favor, mucho cuidado porque yo trabajo con solo mujeres. ¿Sí? Y esto no significa que es que uno no tenga claras las cosas, sino tiene que haber un límite entre el profesional y las personas que o estás haciendo terapia o están a cargo tuyo. Entonces, sí es muy importante y es muy normal y natural de que se puedan generar vínculos y más si la persona tiene esa habilidad para generar el clic y conectar con el otro, ¿sí? Pero tú puedes generar como ese cariño hacia el terapeuta, pero no generar como ese temor, porque imagínate que tú en plena sesión y yo te invite a salir, pues no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Y esto no significa de que a ver, es que quiero no ser como tan invasivo. Creo que esto depende mucho también del rol que nosotros, y me refiero a nosotros, a mí y a ustedes, porque eso es muy importante. Uno puede generar unos vínculos sanos, que es lo que yo siempre he dicho. Yo puedo hoy poder ya encontrarme con un paciente de hace 5 años y tengan la plena seguridad que es de cariño y de afecto, pero siempre teniendo en cuenta que yo soy el psicólogo y él es el paciente. Y lo mismo es lo que le digo en la parte organizacional. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo empiezo a seleccionar gente, entonces, si yo selecciono, entonces, y me pasó, les voy a colocar otro ejemplo, para que vean de que es que esto es muy complejo porque estamos en un país muy machista. Por ejemplo, en la comisaría de familia una vez fue una señora y dijo que yo solamente atendía a las mujeres bonitas. Fue a la personería. Entonces yo le decía, pero si en este municipio todas son bonitas, entonces ¿yo cómo hago? Yo le decía a la personera, o coloco un letrero que diga solo atiendo feas. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener eso muy, muy claro, porque la sociedad puede distorsionar una situación o entender de una manera inadecuada de pronto la forma de ser de uno. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy de Cali, entonces yo soy muy acostumbrado a ser de pronto un poco muy, bueno, no cariñoso, un poco muy, muy sutil a la hora de decir las cosas. Entonces también me cuido mucho en eso. Entonces es importante, puede pasar, no estoy diciendo que no, que se pueda distorsionar esa relación, pero eso se distorsiona si no hay claridad desde el día número 1 frente al proceso que tú estés haciendo en cada una de las áreas que se mueva el profesional de psicología. Qué pena ahí te interrumpí. Dime. Ok, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Le tengo otra pregunta. Desde su perspectiva,
cómo se articularía la dimensión psicosocial en su quehacer neuropsicológico? Especifícamela más, esa me parece una pregunta como de la NASA. Especifícamela un poquito más. Desde su perspectiva, Sí, sí, sí. ¿cómo se articula la dimensión psicosocial en su quehacer neuropsicológico? Bueno, mira, la parte psicosocial es fundamental. ¿Tú hablas de la articulación de otras disciplinas frente a un proceso? Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mira, para mí son fundamentales el poder de alguna... A ver, es que la palabra articular es muy grande para el quehacer de nosotros como profesionales. Y yo lo coloco siempre como ejemplos y no me voy tanto a la teoría. Por ejemplo, en el caso mío, con pacientes que trabajamos, nosotros siempre lo articulamos. ¿Cómo lo articulamos desde la parte psicosocial? Por ejemplo, nos acompaña una trabajadora social que trabaja todo lo referente a las emociones y trabajan los psicólogos que trabajamos la parte cognitiva conductual. Alterno a estas dos dinámicas, porque estas son sesiones que nos son muy poco vistas, de que manejen la emoción y manejen la parte cognitiva conductual. Si vemos también la necesidad frente al proceso, también tenemos otras disciplinas como es psiquiatría. Entonces, para el quehacer de nosotros como profesionales en el área de psicología, es importantísimo tener la opinión y las herramientas de otras disciplinas. Mira, a mí eso me quedó sonando mucho desde que estaba haciendo mi pregrado, porque en mi universidad, en la San Buenaventura de Cali, cada una de las materias que nosotros veíamos, teníamos la opción y la posibilidad de tener un antropólogo, un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social. Entonces, cada vez que veíamos una materia, teníamos la visión y la percepción de 4 disciplinas totalmente diferentes a la psicología. Y totalmente diferentes. Pero eso que nos llevó a tener en cuenta no solamente la parte académica de cada una de estas disciplinas, sino también cómo esas otras áreas pueden intervenir y pueden ir de la mano de nosotros, con lo que somos los psicólogos. Porque conozco profesionales de que son muy apáticos porque creemos de que es que vamos a perder al paciente. No. Aquí tenemos que ser muy, muy abiertos a que es muy importante, es muy importante y es la necesidad de conocer otras disciplinas para que el proceso terapéutico culmine de una manera muchísimo más fuerte. No significa que es que nosotros solos como psicólogos no lo podamos hacer. Tenemos las habilidades, tenemos las herramientas, tenemos la academia, pero por ejemplo lo digo como experiencia laboral. Tener, por ejemplo en el caso mío, una trabajadora social que maneje las emociones ha sido novedoso y genera un impacto en el paciente. Y también nos muestra otra cosa, que tenemos 2 personas de que estamos haciendo un análisis de un acompañamiento terapéutico, porque se vuelve algo un poco cerrado si solamente es el profesional en el área de psicología y el paciente, pues solamente me quedo yo con mi concepto, pero si tengo un compañero o compañera con otra especialidad o con otra profesión, pues me va a enriquecer y se puede enrutar de una manera muchísimo más, de una manera muchísimo más fuerte a la hora de hacer un proceso terapéutico, porque tienes la opción de otro profesional. Bueno, lo digo en el caso mío. Respeto pues también el profesional que trabaja solo, ni más faltaba. Pero las disciplinas, por supuesto, que son importantes en cada uno de los procesos, si se necesitan, obviamente. Ok, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo tengo acá una pregunta que prácticamente ya fue respondida con lo anterior, que es, en su experiencia, ¿cómo se da el trabajo interdisciplinar o transdisciplinar con otros profesionales? Es decir, medicina, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, etcétera. Ya considero que fue pues respondida con lo que me acaba de decir. Pero perdóname, Juli, qué pena, que me parece muy importante. Y no lo digo con la parte que no lo digo con ejemplos.
En la unidad renal, por ejemplo, eso ha sido algo para mí novedoso como psicólogo desde la parte organizacional, porque tuve que aprender y conocer eh, un área que para mí era desconocida como profesional. ¿Sí? Porque yo tenía en mi cabeza que el psicólogo organizacional solamente son, vamos a hacer la entrevista, hacer la prueba, hacer el filtro aquí, allá y listo, se contrató. Ya entrar, por ejemplo, en una unidad renal, tuve que aprender a conocer desde qué es la enfermedad. Entonces tuve que reunirme con un nefrólogo, que yo en la vida había hablado con un nefrólogo, hablar con el médico internista, hablar con el médico general y tener como la percepción y el conocimiento de qué es la enfermedad. No a partir de la teoría, porque pues no conozco los términos médicos, pero sí empezar a articular otras disciplinas para que mi trabajo como psicólogo organizacional fuese muchísimo más fluido. Entonces, hablar con la trabajadora social, hablar con la psicóloga, hablar como te digo, con el médico, con las jefes, con los auxiliares, aprender, porque aprender de cómo se conecta un paciente, cómo se desconecta, y cuál es la función de una máquina de diálisis. O sea, mira, ahí te estoy diciendo la importancia, en este caso, cuando estás en el área organizacional y en el área de salud, tener un conocimiento pleno de lo que estás haciendo, porque tu función no solamente se limita a la contratación o a la vinculación del personal, sino también conocer en dónde es que estás trabajando. Y eso te lo digo, eso es totalmente importante, el articular. Y ahí empiezas a conocer cosas que en el caso mío y muy seguro en el caso de muchos profesionales son nuevos, pero es lo que te fortalece. Porque no solamente, no te quedas en un solo espacio que es el psicólogo organizacional, sino empiezas a tener la posibilidad de conocer, de tener el conocimiento de otras especialidades en el lugar que tú estás trabajando. Entonces te abre muchísimo el panorama. En el caso del psicólogo organizacional en una unidad renal, yo tenía que tener gente de la que llegara a trabajar al equipo, sea enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, de que conocieran del tema, ¿sí? Que hubiera sensibilidad frente al dolor, ¿sí? Que supieran cómo se conecta y cómo se desconecta un paciente, cuántas horas dura una diálisis, porque muy seguramente en la hoja de vida puede aparecer de que tiene el conocimiento, pero si no sabe las cosas básicas y si yo no las conozco, pues voy a hacer la selección inadecuada para esos pacientes que son terminales. Por eso te coloco ese ejemplo. Qué pena ahí me atravesé, Julio. No, no. Muy, muy enriquecedor el ejemplo y muy pertinente. Ok. Así es. Bueno, me gustaría entonces en este caso reestructurarle un poco la pregunta anterior que hizo la compañera Melina. Cuando nosotros hablamos de dimensión psicosocial, estamos hablando de factores sociales que influyen en las emociones de una persona. Ok. ¿Qué entra, digamos, o qué función o qué papel entra a jugar la neuropsicología en este ambiente social? ¿O cómo se articula esta dimensión psicosocial con la neuropsicología? Okay. Digamos, Bueno. nosotros estamos prácticamente no con un enfoque, pero sí pues como con, bueno, sí, un enfoque, digámoslo así, social comunitario, donde trabajamos mucho con comunidad, con la investigación acción participativa, donde la misma comunidad es la responsable de su propia transformación social, obviamente con la ayuda teórica y de experiencia del psicólogo, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo podría, digamos, articularse la neuropsicología en el mejoramiento de problemáticas sociales que lleguemos nosotros a identificar? Problemas barriales, problemas, digamos, de convivencia, y pues lo que se vive a diario prácticamente en nuestros barrios como consumo de drogas, conflictos por violencia intrafamiliar, Pues mira, y todo este tipo de temas. bueno, mira, efectivamente las problemáticas conductuales y emocionales en un alto porcentaje lo hace el entorno,
¿sí? Esto realmente no se puede desconocer. Desde el área de neuropsicología, pues efectivamente se hace un seguimiento y la neuropsicología tiene algo y es de que todo es demostrable. Entonces, ¿qué es lo que hace el neuropsicólogo? Realiza una batería, una prueba psicométrica, dependiendo efectivamente de la necesidad. Por ejemplo, hablemos de consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Hay pruebas que identifican el nivel en el cual está la persona a nivel de consumo, ¿correcto? Ahí ya detectamos la problemática. Pero no solamente detectarla, sino si tenemos en cuenta que es un chico que, por ejemplo, está en un entorno muy complejo, aquí juega muchísimo el entorno familiar, porque yo el contexto no lo puedo cambiar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si es un chico que vive en Ciudad Bolívar y consume, pues muy seguramente yo no lo puedo llevar al chico para que viva, para que empiece a minimizar algunos tipos de riesgos, ¿ya? Pero ¿qué sí lo que puedo hacer? Llevar ese entorno familiar a partir del diagnóstico, empezar a darle las herramientas y psicoeducación para que ese trabajo que está haciendo el neuropsicólogo o el psicólogo realmente tengan efecto. Porque si solamente nos vamos a basar en una parte académica, en un test que diga que la persona tiene nivel 4 en consumo de sustancias psicoactivas, pues realmente no estamos haciendo. Sí, estamos detectando el problema, pero realmente no estamos haciendo nada desde la parte para que se modifique ese patrón conductual. Entonces, la ruta o lo que se debería hacer en este caso es, a partir que se tenga el diagnóstico, empezar a hacer una psicoeducación desde el entorno familiar. O en el caso de si hay referentes de salud mental, que también lo hacía yo, es hacer jornadas de sensibilización en los barrios, donde tú empieces a mostrar la dimensión de qué es el consumo, porque yo siento que aquí no solamente es un diagnóstico, sino hemos olvidado la dimensión que puede generar una situación de esto. Es como una enfermedad, es una enfermedad. Y le estamos haciendo es como unos pañitos de agua tibia realmente a una realidad. Mi punto de vista sería, el entorno yo no lo puedo cambiar, pero sí puedo modificar su entorno familiar para generar una psicoeducación y generar responsabilidad para la modificación del patrón conductual. Y si ustedes están trabajando en este momento con entornos sociales, pues tienen todo a favor porque es hacer jornadas de sensibilización mostrando la dimensión de la problemática. Porque es que yo no concibo solamente quedarme con el diagnóstico. Lo digo particularmente en el equipo que yo trabajo. No me gusta clasificar. No, este es esquizoide, no. Este tiene un trastorno de personalidad. Bueno, cualquier tipo de diagnóstico. Creo que un diagnóstico me clasifica y no me permite tener un panorama más amplio de esa persona. Entonces, entiendo que la psicología tiene que ser demostrable y en el área de neuropsicología, que es mi especialidad, se hace un test, una prueba psicométrica, me dice qué es o qué no es. Pero a mí no me gusta clasificarlos. Por eso para mí es muy importante no quedarme solamente con el diagnóstico, sino poder modificar. Porque si me quedo con el diagnóstico, pues muy seguramente no voy a poder avanzar. Esa es mi opinión personal frente a lo que hago. Gracias. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor Millán, tengo la pregunta sobre el tema ético. ¿Cuáles son los principios éticos fundamentales que guían su ejercicio profesional como psicólogo y neuropsicólogo? ¿Y cómo maneja la confidencialidad? Mira, para mí esto es muy importante y es la responsabilidad del profesional. Creo que aquí hay muchas herramientas que uno puede hacer para blindarse de la parte ética para tener una funcionalidad desde la parte laboral. Se firman consentimientos, se hace por ejemplo, yo lo hago nosotros cada vez de que tenemos los procesos de acompañamiento, yo escribo los objetivos terapéuticos y se direccionan y lo firma también la persona que está tomando el servicio. Para mí lo más importante en esto es la responsabilidad
porque creo que, o no creo, nosotros estamos con seres humanos y estas personitas que se acercan a nosotros realmente nos están confiando muchísimo. Entonces creo que aquí parte para mí, para Federico, es la responsabilidad frente a la problemática. Y también ser consciente que si yo no manejo algún campo o alguna área de la psicología, creo que yo también tengo que ser el primero en decir, esto no lo voy a hacer. Ojo, no es porque no tenga las bases, sino no tengo esa experiencia para asumir esa responsabilidad terapéutica. Entonces yo pensaría que lo primero es realmente tener la responsabilidad, que la persona que llega, uno tiene la habilidad y las herramientas para direccionar un proceso. Si no, pues efectivamente tiene que ser uno hacer un alto, porque también conozco muchos profesionales que reciben infinidad de casos y de situaciones, pero no tienen la expertise y no tienen la habilidad para poder manejarlo. Creo que como dice el dicho, zapateros tus zapatos. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, doctor. La pregunta que yo le tengo es como continuidad de la que le hizo la compañera. ¿Cómo aborda dilemas éticos que pueden surgir en su práctica clínica o de investigación? ¿Podría compartir algunos ejemplos sin revelar confidencialidad? Repítemela, por favor, Sandrita. ¿Cómo aborda dilemas éticos que puedan suceder? ¿Cómo aborda dilemas éticos que puedan surgir en su práctica clínica o de investigación? Pues mira, a ver, lo que pasa es de que para cualquier profesión hay muchos dilemas y valores y como valores éticos de que están en nuestros procesos formativos. Pues muy seguramente llegarán situaciones de que para mí son demasiado complejas y voy a compartir lo que no me gusta la teoría, sino me gusta con ejemplos para que lo vayamos aterrizando. Miren, cuando yo estuve en la comisaría de familia, tuve la primera experiencia de tener un niño de 5 años que fue abusado sexualmente. Para mí, en ese momento yo venía de Cali, yo venía a trabajar de colegios, todo era como una dinámica muy sana. A mí, cuando llegó esta situación, yo no pude ocultar mi malestar, mi impotencia, mi frustración y mi dolor. No los pude ocultar. O sea, no pude como, no cabía en mi cabeza cómo una situación de estas podía pasar. Sí se movieron muchas cosas en mí, muchísimas, pero ahí es donde uno empieza a través del tiempo a fortalecer. Ojo, esto no significa que no me interesen o no me importen o me volví un hombre totalmente insensible frente a las dificultades de las personas. No. Pero entendí que tenía que empezar a estos dilemas personales, culturales, emocionales, morales, hacen parte de mí y eso yo no lo puedo obviar de mi vida. Lo que sí puedo hacer es una diferenciación y asumir mi rol como profesional a partir del dolor y empezar a direccionar de manera correcta. Porque decir de que no me afecte o que no me genere dilemas o situaciones en mi cabeza, me van a generar toda la vida con cada una de las personitas que lleguen, porque no puedo olvidar de que antes de ser el profesional, de tener la especialidad, soy un ser humano. Soy un ser humano. ¿Cómo lo manejo? Pues como digo, asumiendo ese rol de profesional, que muy seguramente sí me toca, pero tengo que hacerlo de la manera correcta, y la manera correcta es dar con responsabilidad ese momento de intervención, a partir del dolor, a partir de la frustración y a partir de todas las emociones que puedan llegar. El dilema continuará siempre. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Fuerte, pero sí, toca continuar. Tengo una última pregunta de este guión y dice, basándose en su experiencia,
¿qué recomendaciones ofrecería a los estudiantes y jóvenes profesionales que aspiran a desarrollarse en el campo de la neuropsicología? Ok, pues mira, yo creo que no es tanto una recomendación, sino es entender de que, y lo digo por ustedes que están en un pregrado, es importante entender de que van a tener una responsabilidad muy grande. Y esta responsabilidad no solamente se basa en un conocimiento académico, sino también en un proceso personal. Yo particularmente vivo en acompañamientos terapéuticos. Yo tuve la oportunidad que después de salir de mi pregrado estuve 6 años en trabajos terapéuticos, en psicoterapia. Creo que es muy importante empezar y voy a utilizar una palabra que utilizó un profesor y dice que va a ser un poco duro, pero fue así. Cuando tuve mi primera clase en la universidad, un profesor llegó y nos dijo, todos ustedes son sospechosos. Y todos como que nos miraban, pero porque solamente el hecho que estemos estudiando psicología, algo pasa en nosotros. Y tenemos que empezar a trabajarlo desde ahora. Recomendaciones, yo creo que la recomendación es no olvidar la responsabilidad que se tiene y no olvidar de que cada una de las personas que que acuden a mí, van a acudir a ustedes en un futuro, es porque ven en cada uno de ustedes esa posibilidad de ver esa luz, porque generalmente están en un hueco. Entonces es mostrarles de que pueden confiar en ustedes y que pueden dar todo, todo. Y no olviden también la importancia, miren, yo siempre digo que la academia es fundamental y es importante porque te va enrutando y te da como un panorama diferente de muchos aspectos. Pero usted los va a formar, y es una recomendación, nos va a formar tanto a ustedes como a mí a través de la vida, es tener cada vez más experiencia, más experiencia. Y las recomendaciones, vuelvo y digo, cojan esto con amor, con pasión, siempre pensando en que no somos salvadores porque no lo somos. Somos personas porque como digo yo, enseñamos lo que nos cuesta. Entonces, mi invitación es de que a partir de nuestras debilidades, las nuestras, las suyas, las mías, las volvamos fortalezas para que podamos intervenir de una manera responsable, y sigo utilizando esta palabra, con cada una de las personas que llegan. Creo que la recomendación es tomarse esto muy en serio. Una cosa es lo que están viendo ustedes en el pregrado y otra cosa va a ser el foguearse de la parte profesional. ¿Sí? Entonces, mi invitación, yo creo que no hay recomendación, yo creo que la palabra clave es responsabilidad y es dedicación a lo que se está haciendo y hacerlo con la mayor transparencia y responsabilidad. Es eso. Quiero que se lleven eso. Creo que recomendaciones no. Ser responsable con lo que están haciendo y aprovechar esto que ustedes están haciendo, porque esto me parece enriquece muchísimo, porque ustedes están no solamente quedándose con la parte académica de todo lo que le están dando en cada uno de sus semestres, sino también están indagando, están conociendo, están viendo cómo es el otro lado cuando les toque a ustedes como profesionales. Entonces, chicos, están en el momento oportuno para que sigan aprovechando estos espacios y háganlo. Háganlo con todo el amor y con todo el cariño. Y no piensen como una vez me decía mi papá estaba asustado que porque iba a estudiar psicología, entonces de qué iba a vivir. Esto si se hace con todo el amor y con todo el cariño del mundo, esto realmente bien llevado es una bendición. Entonces, chicos, con muchísima responsabilidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Milán, agradecemos profundamente la generosidad con la que has compartido sus conocimientos y experiencias. Sus perspectivas son de gran valor para comprender la riqueza y la complejidad de la psicología y la neuropsicología. Doctor, ¿hay algún otro aspecto que le gustaría compartir con nosotros, que le gustaría destacar, o algún otro mensaje que guste dejarnos como estudiantes de psicología? ¿Ya han salido las preguntas? ¿O alguno de los compañeros que desea hacerle otra pregunta al doctor? Nuevamente agradecerte, doctor, por su disponibilidad, su tiempo, por esa gestión tan
maravillosa que realizas como profesional de la salud, esa empatía que tienes con tus pacientes, ese profesionalismo con que manejas tu carrera, esa forma en cómo nos dejaste claro cada inquietud que teníamos nosotros, esos aportes que nos dejas como profesional realmente son enriquecedores para cada uno de nosotros. Gracias, compañeros. Gracias, doctor. Quedo ahí a disposición para otro aporte. O vamos a cierre. Bueno, pues yo solamente tengo gratitud por haber tenido la gentileza de haberme invitado. Quiero también agradecerles porque han sido muy respetuosos frente a cada una de sus preguntas. Espero que cada una de sus preguntas haya sido contestada de la mejor manera o que haya podido dejar un granito de arena en esto que ustedes están trabajando, esta parte académica que me parece súper importantísima. No, me llevo lo mejor de cada uno de ustedes y que tengan la plena seguridad que como van lo están haciendo bien. Y bueno, chicos, esto no se trata solamente de llegar, sino de llegar de la mejor manera. Y la mejor manera es con responsabilidad y como lo están haciendo. Si tienen alguna otra duda, con muchísimo gusto, alguna pregunta, estoy para servirles. De todo modo, mil y mil gracias por la invitación. Y espero que no sea la última, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su Gracias. tiempo y por todo ese enriquecimiento que nos ha dado esta noche. Doctor, muchísimas gracias. De verdad, yo me voy muy feliz. Estos espacios a veces cuando nos mandan a hacer estos videos, yo creo que más de uno sentimos ese temor, pero pues no sabemos que es algo que nos va a enriquecer y nos va a quitar tantas dudas como las que yo he eliminado hoy de mi cabeza con esta entrevista que hemos tenido con usted. Yo creo que nos vamos todos llenos y satisfechos de que usted haya sido nuestro doctor en esta entrevista. Feliz, gracias, de verdad, gracias porque borró muchas dudas y me voy contenta, feliz de haber participado de esta entrevista con usted, de verdad. Muchísimas gracias, doctor. Y ojalá no solo nos veamos aquí, sino que nos sigamos viendo y aprendiendo de verdad de la mano suya. Gracias. Gracias a ustedes.